Muy buenos días. Soy Luis Álvarez y Casa, investigador del Instituto de Ingeniería y presidente consultivo de la Academia de Ingeniería. La que sigue, por favor. En esta charla les voy a hablar de 4 proyectos que hemos desarrollado conjuntamente con la Secretaría de Ciencia, Educación y Tecnología de la Ciudad de México. El primero de ellos se refiere a unas mascarillas para pacientes, para personas que atienden a pacientes que tienen COVID-19. Una de las características principales de la pandemia por COVID-19 es que exhibió grande validad en la cadena de suministros de insumos para el sector salud. Ustedes podrán recordar cómo al inicio de la pandemia teníamos escasez de muchísimas cosas, pruebas, mascarillas, materiales, batas para los médicos. De esa manera la Ciudad de México decidió instalar una línea de producción de mascarillas para uso de personal médico. La característica principal de esas mascarillas es que tenían que ser de alta eficiencia. El segundo requisito, que era muy importante dadas las condiciones de la pandemia, es que esta línea de producción fuera puesta en marcha rápidamente. Para poderlo lograr, se definió lo que se llamó una iniciativa de triple hélice. Por el lado del gobierno, participó la Secretaría de Ciencia, Educación y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, participó la UNAM y también participó la empresa ADFIL, que significa Alta Tecnología en Filtración, y entre los 3 nos pusimos de acuerdo para montar esta línea de producción. La que sigue, por favor. Del lado de la SECTEI, los participantes principales fueron la doctora Rosaura Ruiz, el doctor Bernardo Rosas, el doctor Bernardo López Cabrera y el licenciado Aureliano Morales. Del lado de la empresa ADFIL participó su director general y su gerente, Antonio Altamirano y Jessica Colmenares. Y del lado de UNAM participamos principalmente académicos de la Facultad de Ingeniería, como el doctor Alejandro Ramírez Revich, el doctor Vicente Borja o la doctora Pilar Corona, y del lado del Instituto de Ingeniería participamos la doctora Cristina Verde y quien les habla, Luis Álvarez y Casa. La que sigue, por favor. ¿Qué queríamos lograr? Las características principales de las mascarillas es que tenían que retener partículas cuyo tamaño fuera mayor a 0.3 micras. Queríamos también que la eficiencia de filtración fuera mayor a 95%, lo que significa que el 95% de esas partículas mayores a 0.3 micras deberían ser detenidas por la mascarilla. También tomamos como decisión que las mascarillas deberían tener cierta rigidez mecánica y por eso decidimos utilizar un proceso de termoformado que pudiera garantizar que el personal médico las usara por mucho tiempo. Y por otro lado también, como una cuestión de comodidad, decidimos que las bandas de sujeción fueran a la cabeza y no a las orejas, como ocurre con las mascarillas KN95. Las mascarillas tienen 5 capas. Como pueden ver ustedes, hay materiales repelentes a la humedad, hay materiales termoformables y hay un material al centro que está marcado con color verde, que es el medio filtrante. Entonces, del lado izquierdo entra el ambiente, pasa por la mascarilla y entrega a la persona que utiliza la máscara un aire que ya está limpio. El efecto final o la forma final de la mascarilla se las acabamos de mostrar. Una cosa muy importante era que esta mascarilla estuviera certificada. Entonces, seguimos los procesos de las normas mexicanas, en particular los de NICE, y obtuvimos en las pruebas de NICE una eficiencia no solo del 95%, sino del 97%. ¿Qué significa que esto haya sido una iniciativa de triple hélice? Por un lado, participó la SECTEI, que fue la principal fuente de financiamiento del proyecto. Por otro lado, la SECTEI se puso de acuerdo tanto con la UNAM como con la empresa productora para vincularnos y para conseguir que este proyecto se realizara de manera rápida. Implicó de parte de la Ciudad de México una inversión por 17,5 millones de pesos. Por el lado de la universidad participamos la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería, haciendo básicamente labores de investigación tecnológica y científica y por otro lado encargándonos del diseño de los aspectos principales de la línea de producción y de los aspectos de cumplimiento con las especificaciones para el producto final. ADFIL, que es una empresa cuyo bagaje era la producción de filtros para hospitales, tenía mucha experiencia en el manejo de elementos filtrantes y podía instalar rápidamente la fábrica que se necesitaba. Y por otro lado, por supuesto, ADFIL también invirtió recursos para montar la línea de producción. La que sigue, por favor. ¿Qué puntos interesantes conseguimos en este proyecto que creo que vale la pena resaltar?
Primero hicimos lo que se llaman en el medio convenios back to back. Hubo un convenio que regulaba las reglas entre la SECTEI y la UNAM, y por otro lado un convenio que regulaba las reglas entre UNAM y ADFIL. La producción de las mascarillas arrojó, por supuesto, regalías monetarias. Lo que se decidió es formar un fondo de investigación en la UNAM que está administrado por un comité técnico en el que participan tanto la SECTEI como la UNAM, y que decide en qué reinvertir estas regalías en términos de proyectos de investigación o innovación. Y por otro lado había regalías en especie pactadas con la fábrica que son entregadas a hospitales de la Ciudad de México. El segundo proyecto es un proyecto muy interesante que se refiere al manejo de las presas que están situadas al poniente de la Ciudad de México. Estas presas y cuerpos de agua son claves para la contención de los efectos de lluvias intensas. Cuando llueve muy intensamente, ustedes saben que el poniente de la Ciudad de México tiene un conjunto de cordilleras. El escurrimiento en estas cordilleras es muy rápido. Si esto no lo detuviéramos con este conjunto de presas al poniente, esta enorme cantidad de agua llegaría a la parte baja de la ciudad y provocaría inundaciones. Entonces, estas presas sirven como un almacén temporal que evita inundaciones. Lamentablemente tenemos un enorme problema de acumulación de basura. Este problema se ha exacerbado por la expansión de la mancha urbana y por el manejo inapropiado de basura. Esto ha reducido significativamente la capacidad de almacenamiento de estas presas, y una intención de este proyecto es restituirla al menos parcialmente. Mientras menos capacidad de almacenamiento tengan estas presas, más estamos en riesgo de tener inundaciones. La que sigue, por favor. Entonces, se trata el proyecto de desarrollar un prototipo de un sistema transportable que sirva para la recolección de basura en estos cuerpos de agua. ¿Cuáles eran las ideas con las que se realizó el diseño? La primera es que tiene que ser autocontenido. Este sistema tiene que poder ser montado en un camión y llevado a las distintas presas de la Ciudad de México. También, dado que los cuerpos de agua tienen basura, en ocasiones el tirante de agua es muy bajo, entonces se tenía que utilizar algún sistema de movimiento de basura que no utilizara impulsores con base en hélices. También se trataba de tomar la basura de estos cuerpos de agua y hacerle algún tipo de preprocesamiento, es decir, se trataba de hacer compactación de residuos. Todo esto con la idea de crear tecnología que pudiera ser transferida una vez terminado el desarrollo del prototipo. Así se incluyeron empresas interesadas en comercializar el producto de este proyecto de investigación y de desarrollo tecnológico. La que sigue, por favor. Participaron del lado de la SECTEI las mismas personas que mencioné anteriormente. Del lado de SACMEX, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, participó su director, el doctor Rafael Carmona Paredes. De la UNAM participamos el mismo grupo de personas que mencioné en el proyecto anterior, con excepción de la doctora Verde, pero también tenemos ahora la participación de una empresa que se llama Expertos en Suministros Industriales, que es conocida como ESI, que es la empresa interesada en utilizar la tecnología que estamos desarrollando. ¿En qué consiste el sistema? Aquí hay una vista gráfica del sistema. Pueden ver a la derecha una especie de barquito que tiene unos impulsores con forma de hélices. Ese barquito tiene como propósito impulsar la basura, le empuja la basura y le empuja hacia lo que está marcado como el elemento número 2, que es un extractor de cangilones. Ese extractor está en movimiento continuo, toma la basura que le empuja el botecito y la sube. La va a subir a través de los cangilones para ponerla finalmente en un procesador de residuos que está marcado como el elemento 8. Hay otra serie de elementos secundarios que se pueden ver en la figura, donde están, por ejemplo, estos sistemas de circulación que permiten que se pueda hacer supervisión del funcionamiento del sistema todo en uno. Ahora, ¿por qué lo llevamos todo en uno? La que sigue, por favor. Porque este sistema tiene las componentes que se necesitan para el manejo de la basura. Lo que están viendo ahí es cómo es este pequeño barbito que impulsa. Es un barco de lecho muy reducido, al que se le montan dos grandes impulsores con base en un ventilador que están con color rosa señalados en la parte izquierda. La que sigue, por favor. Está también el extractor. Fíjense que ese extractor se pone en una caja y esta caja se puede montar encima de un camión. La que sigue, por favor. Tenemos ahí plegadas esos pasillos amarillos que se veían cuando yo desplegué el sistema como un sistema todo uno, que son los pasillos que se despliegan para que los operadores puedan manejar nuestro sistema. La que sigue, por favor. Tenemos ahí el sistema de cangilones. Este sistema primero está horizontal y luego se despliega hacia atrás, se pone inclinado
y permite que la basura se suba a la zona de compactación. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos una apariencia, y esta es una fotografía del prototipo real construido, subido sobre un camión de Sagmex. Como pueden ver, el sistema sí es todo en uno, todo. El sistema se monta como si fuera un pequeño contenedor encima de un camión, y entonces el camión lo puede tomar de una represa, terminar la labor de limpieza e irse a otra represa, iniciar la labor de limpieza y continuar así en una sucesión. Se pretende, una vez que la transferencia sea terminada, que no solamente tengamos un camión, sino varios camiones que puedan darle servicio a todo el sistema de cuerpos de agua y de represas en el poniente de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Ahora les voy a hablar del tercer proyecto. Este es un proyecto de tecnología avanzada. Le llamamos Plataforma Microfluídica de Microgotas para la Detección de Enfermedades Virales, y el acrónimo es que podemos detectar patógenos en cualquier lugar. En este caso, la enfermedad viral que nos interesaba primero era, por supuesto, la detección del virus del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. El equipo que formamos es un equipo multidisciplinario que tiene participantes de muchas instituciones, principalmente de la UNAM. De la UNAM participaron de la Facultad de Ingeniería la doctora Laura Oropesa, del ICAT el doctor Nasser Qureshi, del Instituto de Ingeniería participó Oscar Pilloni, participé su servidor Luis Álvarez y Casa, de la Facultad de Química participó Luis Holguín, de la Facultad de Medicina Elizabeth Castillo. También tuvimos la participación muy importante de la doctora Eva Ramón del Politécnico Nacional, y por parte del Seguro Social participaron el doctor Esteban Muñoz y la doctora Clara Santa Cruz. Yo casi como yo la llamaría un Dream Team para el manejo de este proyecto. ¿De qué se trataba? De utilizar ciencias biológicas, de utilizar técnicas de microfluídica para construir lo que llamamos una plataforma microfluídica. ¿Qué es la microfluídica? La microfluídica es manejo de fluidos en escalas submilimétricas, es decir, escalas que pueden ser del tamaño o del diámetro de un cabello humano. El fluido, cuando circula en estas pequeñas digamos, microtuberías o microplomería, tiene tamaños micrométricos y presenta características importantes. ¿Por qué es importante la microfluídica? Porque permite reducir el volumen de las muestras que se manejan. Entonces, el fluido es muy pequeño, las muestras son muy pequeñas, y esto nos permite, pasen a la siguiente por favor, hablar de hacer en miniatura procesos que en general se hacen en laboratorios que tienen un gran tamaño físico. En la imagen se muestra el tamaño de un laboratorio en donde vemos ahí básicamente a 3 laboratoristas encargándose de hacer las muestras, y esto se pasa a una pequeña placa que tiene apenas entre 5 y 10 centímetros de tamaño, en donde se reproducen todos los procesos que serían en el laboratorio a escala macroscópica. Esa reducción de escala permite, como el laboratorio está todo situado en una pequeña plataforma de 5 por 10 centímetros, transportarla fácilmente y hacer pruebas. Voy a explicar por qué las pruebas se pueden hacer en cualquier lado, pero no solamente se pueden hacer en cualquier lado, sino también se pueden hacer en pequeño costo. Aquí hay un diagrama que nos muestra en qué consisten las pruebas de diagnóstico para COVID-19. Teníamos por un lado las pruebas de PCR del lado izquierdo y por otro lado las pruebas de antígeno. El problema de las pruebas de PCR es que el costo es muy alto, requieren infraestructura hospitalaria, el costo por prueba es elevado, digamos, ahora están, digamos, del orden de 1,000 pesos, pero normalmente el costo era de 1,500 pesos, hay que esperar a que se procesen. Y en el caso de antígeno la prueba es rápida, es una prueba que se hace en 2 horas, es una prueba que no tiene gran sensibilidad y que puede no ser tan confiable como la prueba de PCR. Nuestra intención era producir una plataforma microfluídica que hiciera una prueba a nivel microscópico que tuviera las características de la prueba PCR, como se muestra en la siguiente diapositiva. Entonces, la prueba que queríamos hacer nosotros, lo que hace es elimina la infraestructura hospitalaria, reduce significativamente el costo por prueba, nos pone los costos por prueba equivalentes a una prueba por antígeno. Se puede hacer tan rápido como una prueba de antígeno porque el resultado se obtiene en 30 minutos, es de muy alta sensibilidad y de muy alta confiabilidad. La que sigue, por favor. Ahí lo que ven ustedes es el ejemplo de cómo se hace la microfluídica. Lo que tenemos es un ejemplo de una serie de tuberías, se ve hasta la derecha en la parte inferior, una pequeña gota que tiene forma ovalada. Esta gota se forma por la presencia simultánea de agua y aceite. El agua va a separar las gotas de aceite y las gotas de aceite van a tener
básicamente la función de separar las microgotas que estamos formando. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de esta microfluídica de microgotas? Primero, los tamaños de las gotas que formamos son de picolitros. ¿Qué significa picolitros? Significa que todavía son 1000 veces menores que un microlitro. Y entonces podemos hacer las reacciones muchísimas veces y hacer muchas pruebas de la misma muestra a la persona, lo que nos permite aumentar de manera importante la confiabilidad de las pruebas. Nosotros podemos generar estas microgotas a muy alta velocidad y entonces podemos hacer, por ejemplo, para una sola persona 10.000 pruebas y con base en la estadística del resultado aumentamos la confiabilidad. Las microgotas, por la forma en que las producimos, todos tienen la misma forma y el mismo tamaño. Las podemos almacenar. En la parte de abajo ven un conjunto importante como unas 30 microgotas que se han formado y que se almacenan y nos permite automatizar el proceso de producción de las microgotas, el proceso de prueba de la presencia o no del virus y después la interpretación a través de técnicas de análisis de señales del resultado. Entonces nos permite trasladar procesos químicos y biológicos que se hacen en escala macroscópica a tamaños y a velocidades de producción y de tratamiento casi inimaginables en los laboratorios convencionales. ¿Cómo cuantificamos si está presente el IP? Utilizamos una técnica que se llama LAMP. Esta técnica lo que hace es amplificar el material genético y cuando la gota que estamos probando tiene el SARS-CoV-2, se produce fluorescencia como aparece en la transparencia. Entonces, a través de esta fluorescencia, si nosotros tenemos una óptica, es decir, lentes y digamos cámaras que pueden detectar la fluorescencia, podemos claramente diferenciar si la muestra que estamos tratando tiene SARS-CoV-2 o no la tiene. A mano derecha tienen la diferencia entre una muestra que está en la parte inferior, que está marcada como negativa, que no produjo fluorescencia, y una muestra que está marcada en la banda superior con color azul, que sí produjo fluorescencia. Se puede ver claramente cómo está diferenciado el resultado de fluorescencia en las gotas que tienen SARS-CoV-2 de las gotas que no tienen SARS-CoV-2. Entonces se vuelve un método muy confiable de detección de la enfermedad. La que sigue, por favor. ¿Qué elementos tenemos que considerar? Pues para poder hacer una prueba de esas no solamente están los elementos científicos y tecnológicos, la producción de las microgotas, la implementación de la técnica LAMP para amplificar el material genético, está también, y de manera muy importante desde el punto de vista de transferencia de tecnología, el entorno regulatorio. Este entorno regulatorio está, en el caso de nuestro país, regulado principalmente por la COFEPRIS y por una serie de normas que determinan qué características tienen que cumplir dispositivos que son aplicables en el sector salud. Entonces, nosotros tenemos, por otro lado, la participación de la SECTEI, que ha sido un coadyuvante en este proyecto, y la del INDRE, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológica, que permite validar cuando las pruebas que uno propone son realmente pruebas que cumplen con todos los estándares, por ejemplo, de una prueba PCR. La que sigue, por favor. Este es el último proyecto. Este proyecto no lo hicimos en realidad en desarrollo con la SECTEI, lo hicimos en desarrollo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y se refiere a la construcción de una planta piloto para llevar a cabo un proceso que se llama carbonización hidrotermal, que tiene por objeto básicamente manejar las emisiones de CO2 que se producen en el manejo de la basura orgánica en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa ahora con la basura en la Ciudad de México? La basura en general tiene un ciclo de recolección urbano. Cuando termine este ciclo, la mayor parte de la basura en la Ciudad de México se está empleando lo que se llaman rellenos sanitarios. Una parte, afortunadamente muy pequeña, se le coloca en tiraderos a cielo abierto. El relleno sanitario es una forma de depositar la basura de manera controlada y se intenta con el relleno sanitario controlar la producción de algunos elementos tóxicos que se producen con la descomposición de la basura, principalmente lixiviados. En el caso de la Ciudad de México, una parte importante de la basura orgánica se utiliza para composta. La idea es crear composta que sea útil como un fertilizante para mejorar la calidad del suelo. Nosotros estamos cambiando el enfoque y lo que queremos es darle mayor valor agregado a los residuos de la basura orgánica en la Ciudad de México. Y esto produce efectos importantes de protección al ambiente y a la salud de los habitantes de la Ciudad de México. La que sigue, por favor.
¿Cómo se valoriza la biomasa? Aquí tenemos algunos ejemplos de formas de utilizar la basura. Por ejemplo, están los procesos de digestión anaerobia, están los procesos de combustión de la basura en incineradores, están los procesos de gasificación que consisten en generar pirólisis, combustión y gasificación de la materia orgánica, están los procesos de compostaje que ya expliqué, y nosotros en particular nos estamos dedicando a explorar una tecnología de aplicación muy reciente, no recientemente descubierta, pero sí recientemente aplicable, que se llama carbonización hidrotermal, a la que me referiré como HTC por sus siglas en inglés. Una diferencia importante en las tecnologías está marcada en esta tabla. Por un lado, como ustedes pueden ver en la columna izquierda que habla de compostaje, esta es buena para tratar residuos orgánicos, es muy mala para tratar residuos inorgánicos. El porcentaje de humedad de la basura puede ser relativamente alto, su producto es composta y las emisiones que produce el manejo de la composta son principalmente de dióxido de carbono y de metano. El metano es principalmente el problema con el manejo de la composta. Por otro lado está la digestión anaerobia, que es muy buena para tratar residuos orgánicos, no es buena para tratar otro tipo de basura, por ejemplo inorgánica, permite altos porcentajes de humedad. Los productos de una digestión anaerobia son normalmente el biogás y el biosol y sigue produciendo emisiones de CO2. La combustión consiste, como ya dije, en quemar la basura. Puede tratar, mientras sea combustible, con residuos orgánicos e inorgánicos. Necesita que la humedad no sea muy alta, en general menor al 50%, produce calor, produce cenizas y produce por otro lado dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano también. La gasificación es un producto nuevo, es un proceso relativamente de aplicación nueva que permite tratar con residuos orgánicos, con residuos inorgánicos. El porcentaje de humedad lamentablemente no puede ser muy alto y su producto principal es un gas que se llama syngas o gas de síntesis y un carbón de origen vegetal que denominamos como biocarbón. La principal emisión del producto de la gasificación es el dióxido de carbono. Y por último, en la columna hasta la derecha está este nuevo proceso que estamos trabajando, que es el de carbonización hidrotermal. Como pueden ver, es bueno para tratar residuos orgánicos, permite la presencia también de residuos inorgánicos, muy importantemente trabaja muy altos porcentajes de humedad y lo que nos permite producir como producto es un hidrocarbón y agua que podría actuar como fertilizante líquido. Las emisiones son emisiones reducidas de dióxido de carbono también. ¿En qué consiste este proceso de carbonización hidrotermal? Se lo pueden imaginar como una olla express. Dentro de esta olla express colocamos la materia orgánica, en este caso estamos poniendo que tenga un contenido de humedad del 75% y la sujetamos a condiciones de alta presión y de alta temperatura. ¿Qué tan alta presión? Aproximadamente 18 atmósferas. La temperatura no es tan alta, es como del orden de 200 grados y dejamos que se cocine, por decirlo de una manera, durante un periodo relativamente largo de casi 8 horas. ¿Qué pasa después cuando abrimos la olla express? Lo que vamos a encontrar si mantuvimos estas condiciones de presión y temperatura es un producto, el más importante de ese proceso, que son 150 kilogramos de hidrocarbón. Este hidrocarbón tiene como principal componente un poder calorífico inferior de 23 megajoules por kilogramo. Este poder calorífico es del orden del poder calorífico del carbón fósil, pero si se fijan es un orden de magnitud mayor, es decir, más de 10 veces mayor que el poder calorífico que tenía la basura original. También producimos una gran cantidad de agua. Esta agua incorpora todos los otros elementos que tenía la materia orgánica, por ejemplo, fósforo, potasio, azufre, cuando la pudiera tener, nitrógeno, etc. Y el otro producto también son vapores que son inertes. Entonces, una característica importante de este proceso de HTC es que produce productos que son todos ellos inertes y que no son contaminantes. ¿En qué consiste la planta piloto que estamos construyendo? Lo que hicimos fue juntar por primera vez, y esto sí sabemos que es la primera vez que se hace a nivel mundial, los procesos de HTC y los procesos de gasificación. ¿Cómo los utilizamos? El proceso de gasificación que está en la parte inferior ocupa los residuos de poda de la Ciudad de México. Esos residuos de poda lo que hacemos es pasarlos, los hacemos en pedacitos pequeñitos y los alimentamos a un gasificador que está en la parte inferior del diagrama. En este gasificador se produce gas de síntesis que tiene dos usos.
Por un lado lo metemos a una caldera para producir aceite caliente y por otro lo quemamos después de filtrarlo en un motor de combustión interna que permite producir cantidades significativas de electricidad. Por otro lado, el resto de la basura orgánica que llega a la planta de composta de la Ciudad de México, esta es una basura orgánica con alto contenido de humedad. La preparamos, también la molemos de alguna forma, la almacenamos y después de almacenarla la metemos en nuestro reactor a través de una bomba de alta presión. Si dejamos que la basura orgánica esté el tiempo suficiente en nuestro reactor de HTC, que está marcado como azul en la región sombreada con verde, después de un tiempo va a salir el hidrocarbón. El hidrocarbón va a salir en la forma de un polvo de lodo. Ahora, ¿para qué ocupamos ese calor que se generó en el proceso de gasificación? Ese aceite nos sirve para mantener nuestro reactor de HTC caliente. Y entonces podemos, si tenemos una bomba de alta presión, que ahí está marcada, podemos mantener la materia orgánica a alta presión y a alta temperatura. Pero no solamente aprovechamos el calor que se produce en el proceso de gasificación, sino también aprovechamos el calor que tiene el lodo de carbón que sale del reactor para precalentar la biomasa que va a entrar al reactor. De esa forma conseguimos un círculo virtuoso de aprovechamiento de calor que nos permite aumentar la eficiencia. Si no pusiéramos el proceso de gasificación que estamos poniendo aquí, se requería quemar aproximadamente el 20% del hidrocarbón para producir o para poder sostener el proceso de HTC. Con esa combinación que tenemos, que es utilizar el proceso de gasificación conjuntamente con el proceso de HTC, conseguimos que todo el hidrocarbón que se produce en nuestro proceso de HTC puede ser aprovechado. Entonces, una vez que sale el lodo de carbón, lo que hacemos es primero lo exprimimos mecánicamente a través de, digamos, de asentamiento normal. Después lo pasamos a un filtro prensa donde producimos unas tortas de hidrocarbón. Esas tortas de hidrocarbón las pasamos a un proceso de secado y finalmente a un proceso de peletización y producimos unos pequeños pellets o unos pequeños cilindritos que tienen ya hidrocarbón. Es importante decir que este hidrocarbón es un combustible de origen natural y por tanto no abona a las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta primera fase, la que sigue por favor, lo que estamos es produciendo hidrocarbón que tiene dos posibles usos. En la parte izquierda estamos poniendo, utilizar este hidrocarbón como sustituto de carbón mineral. La Comisión Federal de Electricidad tiene ahorita 3 plantas carboeléctricas en el país, una en Petacalco, en el estado de Guerrero, y 2 en el estado de Coahuila. El consumo anual de estas 3 plantas es de 16 millones de toneladas de carbón mineral. Lo que nosotros queremos es sustituir al menos parcialmente una parte de este carbón mineral que sí produce gases de efecto invernadero por nuestro hidrocarbón que no produce gases de efecto invernadero porque su origen es materia orgánica. El otro uso que es muy interesante es el secuestro de carbón. Significa no quememos el carbón y aprovechemos entonces que al no quemar el carbón no se va a producir dióxido de carbono. Esta última aplicación resulta muy interesante. La que sigue, por favor. Entonces, este es un diagrama de cómo se ve nuestra planta piloto. En la parte izquierda pueden ver una gran vasija con una parte de arriba cónica, plateada y roja, que es el gran reactor de gasificación. Este reactor recibe los residuos de poda, como ya dije, y genera calor y genera electricidad. Esa electricidad sirve para sostener todos los requerimientos de electricidad de los dos procesos, tanto del de gasificación como el de carbonización hidrotermal. En la parte derecha, que está dentro de un marco de un bastidor negro, está el reactor de HTC, que es un cilindro delgado y alto que contiene a nuestra biomasa húmeda que se va a carbonizar. La parte de atrás lo que tiene es el centro de control de nuestra planta de proceso de carbonización, que pretendemos que no solamente sirva para controlar el proceso, sino también como un centro de visita para que las personas interesadas en explorar esta forma de manejo de la basura orgánica lo puedan conocer mejor. La que sigue, por favor. Entonces, uno de los puntos más interesantes de este proyecto tiene que ver con cómo evitamos emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, tenemos allá marcado a la izquierda cómo entran 8.3 toneladas de fósforo a nuestro reactor de carbonización hidrotermal y por otro lado cómo entran 2.8 toneladas de poda
al reactor de gasificador. El buen manejo de la basura, al permitir que no se libere metano en los puntos de almacenamiento de basura, hace que nosotros produzcamos 1 tonelada de hidrocarbón, pero que dejemos de emitir 7.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Una vez que produjimos el hidrocarbón ya logramos un gran ahorro de emisiones. Por otro lado, si lo usamos como biocombustible sustituto de carbón mineral, evitamos también la emisión de 4.06 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si lo usamos como biocarbón para mejorar los suelos, evitamos que se produzcan más de 3 toneladas de dióxido de carbono equivalente. La diferencia entre el ciclo de arriba y el ciclo de abajo es que el ciclo de arriba es un ciclo de carbono neutro, es decir, todo el dióxido de carbono que tomó la materia orgánica de la atmósfera para crecer se lo regresamos, mientras que en el ciclo de abajo estamos capturando una enorme cantidad de dióxido de carbono que no estamos regresando a la atmósfera y estamos coadyuvando a la reducción de gases de efecto invernadero. La que sigue, por favor. Entonces, lo que quiero mencionarles ya al final es en qué consistieron esos proyectos. Como pueden ver, eran 2 proyectos, uno de aplicaciones a la salud, que era el proyecto de las microgotas y el proyecto de las mascarillas, y los otros 2 proyectos de mejoramiento del medio ambiente, el manejo de la basura en los cuerpos de agua de poniente de la Ciudad de México y el manejo de la basura orgánica a través de esta planta piloto. Nuestro énfasis, y ha sido el énfasis con el que hemos colaborado con el gobierno de la Ciudad de México, consiste en enfocarnos en resolver problemas que sean importantes para la sociedad. También hemos puesto mucho énfasis en la transferencia de tecnología y en la aplicación de tecnologías innovadoras para la resolución de estos problemas. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y buenos días.